Bien, en los últimos días se ha reaccionado, se ha criticado de alguna manera pues la entrevista que concedió la Procuradora de la Nación, su actuación en las investigaciones recientes que se están dando, especialmente el caso más sonado en la actualidad, el de la Caja de Ahorros. Una vez más, el comentarista y periodista Juan Carlos Tapia, ayer en su segmento de comentarios del programa Lo Mejor del Boxeo, se refirió a la justicia, la manera en que se aplica la justicia aquí en Panamá. Escuchemos qué fue lo que dijo. Amigos, como siempre, la primera parte del programa son nuestros comentarios. Comentarios objetivos e imparciales. Yo tengo una especie de medidor para cuando yo hago mis comentarios y trato de buscar la objetividad y la imparcialidad. Que cuando critico a la parte del presidente, al gobierno, salen los partidos de oposición a aplaudirme, pero cuando critico a los partidos de oposición y en especial a ciertos jefes intocables, salen a decirme cuánto me está pagando el gobierno. Eso me encanta porque eso demuestra que estoy siendo imparcial. Bien. Hoy vamos a tocar el tema de la justicia y vamos a tocar el tema de la procuraduría, pero lo vamos a hacer con el mayor respeto y con la mayor objetividad que pudiéramos esforzarnos los seres humanos para lograr esa objetividad. ¿Qué queremos los ciudadanos correctos, honestos en la justicia en Panamá? Una sola cosa: el que la hace, la paga. Ni más ni menos. El que no la hace, no la tiene que pagar. Pero el que la hace, el que cometió un acto de corrupción, no importa en qué gobierno, en qué partido político esté, tiene que responder ante la justicia. Eso es lo que esperamos la gente correcta. No podemos permitir la justicia selectiva. Porque ahora como estoy en el poder, mis funcionarios son todos correctos y los ladrones eran antes. No. Sea de antes o de ahora, si cometió el delito, tiene que ser aplicada la justicia de igual forma. Bien. ¿Cuál es el puesto más difícil en el país y el que más riesgo conlleva? Para mí, la Procuraduría General de la Nación. Es el puesto más riesgoso, es el puesto más comprometido. ¿Y qué pregunta nos hacemos cuando nos mencionan por primera vez a un procurador recién nombrado? ¿Podrá ser independiente? ¿Podrá alejarse del poder del Ejecutivo? Son preguntas que nos hacemos. Muchas veces la trayectoria y su pasado te dan ciertos indicios. Tú dices, a este señor sí va a ser objetivo. Pero cuando tú no conoces a la persona o cuando no tiene una trayectoria mayormente positiva, son sus actos los que van a hablar por ella o por él. Bien. ¿Actuará en derecho? Es otra pregunta que nos hacemos. ¿Será apolítico? ¿Evitará la justicia selectiva? Repito, al final son sus actos los que hablan por él, no sus palabras. Pero vamos a hacer una historia, fíjense ustedes, porque yo quiero hablar hoy del verdadero trabajo del procurador. Vamos a hacer una historia de nuestra época democrática, de los procuradores que hemos tenido. El primero, que lo nombraron el 26 de noviembre de 1989, Rogelio Cruz Ríos. Duró 3 años, salió en diciembre de 1992. Toda esta información que yo comparto con ustedes, la estoy alimentando de la propia información que emana la Procuraduría Nacional, la Procuraduría General de la Nación. Bueno, ¿cómo sale Rogelio Cruz? 3 años nada más. Acuérdense que el procurador es nombrado por 10 años. Se le condenó la Corte, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, lo condenó por el delito de abuso de autoridad, 28 de octubre del 92, a la pena de 1 año de prisión
y a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 2 años, que después se le cambió creo que a medida, a Díaz Multa, pero él salió en esa forma. Y le tomó, yo conozco a Rogelio, óyeme, mi compañero del Instituto Nacional, lo graduamos juntos. Le costó muchos años recuperarse como abogado y volver de nuevo a ser la gran figura de derecho que hasta el momento ha sido. Es un precio grande que hay que pagar. Eso le pasó a Rogelio Cruz. Tuvo que pagar un precio político muy fuerte. Después, ¿quién viene? ¿Quién lo reemplaza? Un procurador que a mi criterio no le dio ni color ni pintó la Procuraduría. Jorge Ramón Valdés duró 2 años, diciembre del 92 a diciembre del 94, y saliendo de ahí lo nombraron embajador en Venezuela en 1995. Mucha gente no acepta este puesto porque sabe que su carrera como profesional del derecho se termina saliendo de la Procuraduría. Bien. En el 95, con el ascenso a la presidencia de Ernesto Pérez Valladares, Ernesto hace algo diferente a todos. Nombra a un procurador que no es de su partido político siquiera. Él, siendo PRD, nombra a un demócrata cristiano como José Antonio Sosa, y es el único procurador que completó los 10 años. El único de la época democrática, desde el 95 al 2005. Y siendo procurador, y a mi criterio, fue uno de los procuradores que trabajó más independientemente porque el presidente así lo quiso. Porque todos sabemos que el brazo ejecutor del órgano presidencial es el procurador. Todos lo sabemos. Ha sido así en el pasado y va a seguir siendo así. Bien, José Antonio Sosa fue denunciado, siendo procurador, fue denunciado por la Comisión Antidrogas de la Asamblea Nacional y actualmente es embajador de Panamá en Chile. José Antonio lo conozco yo probablemente casi 50 años. Yo conozco a José Antonio desde que los dos éramos muy jóvenes. Y yo me acuerdo que una vez en su oficina, él estaba a punto de salir y me decía: Juan Carlos, yo voy a tener que buscar una embajada. Él se debe acordar. Si él me está escuchando, él se debe acordar. Porque yo he pisado tanto callo que yo no voy a poder seguir. A mí no me va a dar un caso nadie. Y en efecto tuvo que prácticamente valerse de embajada. Hoy día actualmente es embajador de Panamá en Chile. Viene Ana Matilde Gómez con el ascenso de Martín Torrijos, 2005-2010. Ok. Fue suspendida del cargo. Miren, Ana Matilde, los primeros 5 años que fue el gobierno básicamente de Martín, trabajó con bastante holgura. Ella era amiga personal de Martín, Martín la respetaba mucho, ella ya había hecho una carrera judicial importante, pero cuando llega Martinelli, ¿qué pasa con Ana Matilde? Que Ana Matilde pensó que podía seguir en este gobierno siendo independiente y no pudo. Porque Ana Matilde sale por presiones, que el invento que le hacen es otra cosa, pero se registra la salida, suspendida del cargo el 5 de febrero del 2010 y condenada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a 6 meses de prisión, que se le reemplazó por multa de $4.000 e inhabilitación de funciones públicas por 4 años, que se redujo a 6 meses. La condena fue por interceptar comunicaciones telefónicas sin autorización judicial. Yo me acuerdo que una vez en un programa yo le dije a Ana Matilde, porque Ana Matilde me dice, es que me están presionando, y Martinelli quería meter preso de todos modos a Pérez Valladares. Y yo le dije: procuradora, denuncie y renuncie,
Porque es que no podía pretender ella que iba a seguir con Martinelli como procuradora y no iba a recibir presiones. Estoy haciendo toda esta historia para que ustedes vean que ese es un puesto de mucho riesgo. Eso es un puesto de mucha fuerza. Y hay veces que te tienes que rendir al poder. Bien. Yo creo que lo mejor que le pudo pasar a Ana Matilde fue eso, que la sacaran. Si no, no hubiera sido diputada. Si no, a lo mejor no sale bien, le hacen otro proceso. ¿Qué puedo? Yo creo que fue milagroso, viéndolo ahora, lo que le hicieron a Ana Matilde. A lo mejor la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla, que creo que va a fallar a favor de ella, va a recibir un tremendo billetón por todos los salarios caídos. Hoy día es diputada y goza de mucho más prestigio. Así es que yo creo que es una bendición lo que le pasó a Ana Matilde. Después de Ana Matilde Gómez, entra probablemente la figura menos colorida y yo diría más desprestigiadora de la Procuraduría en la época democrática. Giuseppe Bonizzi entra y es casi 2 años procurador y sale del Ministerio Público en medio de un escándalo por corrupción debido a la penetración del narcotráfico en esa institución y puso su cargo a disposición y renunció. ¿Qué está haciendo Bonizzi ahora? Vaya usted a saber, probablemente nada. José Ayú Prado entra por 1 año, ya es el 3er procurador de la época Martinelli. Acuérdense que empezó con Ana Matilde, sigue con Bonizzi, ahora va con José Ayú Prado, que tiene más o menos 1 año como procurador hasta que lo nombran presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y el último año de la época Martinelli o del periodo Martinelli nombran a Ana Belfont, que tuvo aproximadamente un poco más de 1 año y creo que en el balance Ana Belfont creo que perdió más de lo que ganó. Ayú sí ganó, porque Ayú saltó de la Procuraduría a la Corte Suprema de Justicia. Es un buen salto, buen salto. Bien. Entonces, una vez que termina Ana Belfont, entra Kenia Isolda Porcel el 2 de enero del 2015 hasta la fecha, 2 años. Es decir, que hasta el momento, en enero cumple 2 años Kenia Porcel. Hemos querido hacer este estudio para recordar un poco el pasado en nuestra época democrática de la historia de los procuradores. Voy a un cambio, pero al regresar voy con una entrevista a mi criterio magistral por parte del... Bien, palabras de Juan Carlos Tapia en su programa de ayer, su opinión de todos los jueves en temas de interés nacional.